La religión ha sido objeto de debate alrededor de la historia, aunque también objeto para conflictos y guerras. Aunque las guerras por religión fueron más comunes en Europa y Asia, México no es la excepción a la regla. La Guerra Cristera, o la Cristiada, fue un conflicto armado que ocurrió en México, donde los católicos y conservadores se levantaron en armas ante la aplicación de la famosa Ley Calles. Para entender el conflicto, primero tenemos que tener en cuenta el contexto. Desde la independencia de México, la inestabilidad política hizo que el país pasara por diversas formas de gobierno, pasando de monarquía a república federal, de república federal a centralista, llegando incluso hasta las dictaduras. A esto hay que sumarle la ardua competencia entre los conservadores y liberales en la lucha por el poder. Los conservadores buscaban un monarca, de preferencia europeo, para que gobernase México, que el catolicismo fuera la religión exclusiva del país y que el clero pudiese intervenir en asuntos sociales, por resaltar algunas cosas. Por otro lado, los liberales querían una democracia, un sistema donde los ciudadanos podrían elegir a sus representantes o gobernantes a través del voto, y buscaban que México no tuviera religión oficial. Ahora, sabiendo el contexto, continuamos. Cuando terminó el Porfiriato, un periodo de gobierno encabezado por el presidente liberal Porfirio Díaz de 1877 al año 1910, surgieron varias tendencias anticlericales de los liberales hacia los conservadores. Prueba de esto tenemos al atentado de la Basílica de Guadalupe, ocurrida el 14 de noviembre de 1921, cuando estalló una bomba oculta en un arreglo floral, con el objetivo de destruir el retrato de la Virgen. La explosión no lograría dañar a la imagen. No obstante, deformó al Cristo crucificado de hierro y bronce. Algunos fieles creyentes afirman que la figura de Jesús protegía a su madre del atentado. Actualmente, esta figura es llamada el Cristo del atentado. Entonces, ¿cómo fue que inició la Guerra Cristera? El día 1 de diciembre de 1924 llegaría al poder el presidente Elías Calles, un gobernante cuyos ideales eran muy liberales. El 14 de junio de 1926 se lanzaría la apodada Ley Calles, ley que daría inicio al conflicto de la Guerra Cristera, y que hizo enojar a muchos practicantes del catolicismo, y que estos mismos buscasen levantarse en armas. La Ley Calles buscaba acotar el culto y el sacerdocio en México, un golpe duro para los conservadores, es decir, buscaba limitar e incluso prohibir el culto de la iglesia. Esta ley no daba reconocimiento de una personalidad jurídica a las iglesias ni a su derecho a poseer bienes raíces. En palabras más simples, no se tendría el derecho ante la ley de poseer un terreno para la construcción de una iglesia, por dar un ejemplo. La ley prohibía la participación del clero en la política, y eso incluye que miles de monjes y sacerdotes se quedaran sin derecho al voto. Asimismo, también se prohibía impartir el culto fuera de las iglesias. Detrás del baño tenía una puerta muy oculta, y por ahí se metían, por ahí que estaban los sacerdotes ocultos, porque los perseguían. Y tenían allí algunas asambleas, se reunían peligrosamente, porque ningún templo no estaba permitido nada, sino prohibido todo. Y las misas, los bautizos, los matrimonios, todo se hacía en casas particulares. Todo esto excusándose con los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Un poco antes de que Calles llegase al poder, José Joaquín Pérez Budar, el 21 de febrero de 1925, se reunió con sus partidarios sindicalistas en el barrio de La Merced para tomar la Iglesia de la Soledad, donde fundaría la Iglesia Apostólica Mexicana. Esto porque alrededor de toda su vida estuvo en constante conflicto con otros cleros. Esta iglesia era diferente, pues se distanciaba de la Iglesia Católica Romana y llegaron a tener hasta su propio papa. Esta idea no fue bien vista por los católicos mexicanos, así que ese mismo año, en marzo, se fundaría la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la LNDLR, con la intención de contrarrestar ciertas actitudes del gobierno. El nacimiento de esta iglesia y de la Liga no le gustaría al gobierno de Calles,
Reflejo de ello, el 31 de julio de 1926 se suspendió el culto público en todos los templos del país. No se sabe con exactitud cuándo inició la persecución hacia los cristeros, pero para este punto las libertades religiosas estaban por los suelos. Yo venía del colegio y con mi hermana y la sirvienta y les grité viva Cristo Rey aunque les pese. Y entonces volteó un policía, me dijo, si vuelves a gritar te llevamos presa, pues que viva Cristo Rey. Y me cogieron así de un pellizco. Y entonces volteé, me quité el sombrero, porque muy Catrina que iba al colegio de sombrero. Me quité el sombrero y le di los libros a la sirvienta y le dije, anda y dile a mi mamá que me llevaron presa. Cogió su pistola y me la puso al pecho. Y me dijo, si vuelves a gritar, te mato. Pues que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, ahora máteme si quiere. Y yo seguía gritando. Entonces me dijeron, pues mira, no te vamos a matar. Te vamos a encerrar en un calabozo lleno de animales, con ratas, con animales de todos. Y encerrada tú sola en ese calabozo. No le hace. Y me encerraron. En los primeros días de enero de 1927, brota la rebelión al grito de ¡Viva Cristo Rey!, frase célebre que hizo que estas personas se les conociera como los cristeros. Las primeras zonas del país en levantarse fueron Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit. Esta lucha era un enfrentamiento desigual. El ejército mexicano, al mando del secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro, en 1927, el ejército contaba con 79.759 hombres, mientras que en junio de 1927 los cristeros apenas sumaban 20.000 hombres. Para finales de 1928, la guerra estaba en su apogeo. Los cristeros se calculaban en 30.000 hombres. El presidente interino Emilio Portes Gil nombra a Calles secretario de guerra, y así este combate personalmente a los rebeldes. En 1929, el 22 de junio, son publicados los siguientes arreglos. 1. La ley Calles era suspendida, mas no abolida. 2. Se amnistiaba a los rebeldes. 3. Y la iglesia podía realizar nuevamente los cultos. En esta primera etapa, la guerra se dio por terminada por allá de junio de 1929, por la muerte del general Gorostiaga. Con el fin de la primera etapa de la guerra cristera, se promovió un proceso de reconciliación entre el Estado y la Iglesia Católica Romana. En 1931, Pérez Burdás, fundador de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, falleció, no antes sin reconciliarse con la Iglesia Católica Romana, por lo que la Iglesia fue desapareciendo poco tiempo después de su muerte. Aunque la Segunda Guerra Cristera empieza en octubre de 1934, el conflicto entre la Iglesia y el Estado no se había calmado del todo. Ejemplo de esto, en marzo de 1931 estalló una bomba en la Catedral de Veracruz, ocasionando varios muertos, pues el gobierno de Pascual Ortiz Rubio y los gobernadores de Tabasco y Veracruz habían seguido con la lucha anticlerical. En 1934, durante la presidencia interina de Abelardo Rodríguez, la situación se agudizaba. Calles, a través del ministro de Educación Narciso Bassols, presiona por el artículo 3 constitucional. En octubre del mismo año se reforma el artículo 3. Se desata una nueva guerra provocada por la reforma de una educación con un régimen socialista. Varios maestros rurales fueron sacrificados al ser enviados para impartir educación socialista, pues estos se volvieron foco de la represión de los grupos cristeros. Durante 3 años fueron asesinados 100 maestros y 200 heridos, varios de ellos desorejados. A diferencia de la guerra anterior, la Iglesia tenía el apoyo urbano y de las universidades ante el tema de la educación. En 1935, el conflicto por el poder llega a su clímax. Calles esperaba la pronta caída de Cárdenas. Se pronunciaba contra el gobierno a causa del conflicto religioso que él mismo había provocado. Cárdenas, apoyando por el sector obrero, consigue derrotar militar y políticamente a Calles. El 18 de junio de 1935, Calles anuncia que se ausenta del país y, ante los hechos de las armas que suceden, el Estado opta por ceder y permitir los cultos.
En 1938, las iglesias se encontraban abiertas y los sacerdotes actuaban libremente. Pero será durante la campaña de la presidencia de Manuel Ávila Camacho donde el conflicto iglesia-estado se resuelva, cuando el candidato oficial pronuncia la frase «Soy creyente», terminando así la Guerra Cristera.